Hola, 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 ¿me oyes?
Hola, buenos días. Os damos la bienvenida a la primera fase de Juegos Deportivos de Navarra conjuntos del nivel 3 y 4. En esta jornada de competición de gimnasia rítmica van a competir en un total de 330 gimnastas de toda Navarra. Por la mañana van a competir 220 en el nivel 4 y por la tarde en el nivel 3, 110. Los clubes que van a participar son clubes de toda Navarra, que es algo que nos gustaría como Federación Navarra de Gimnasia destacar. Son clubes que han trabajado durante todo este año con unas condiciones, bueno, pues por el tema del coronavirus, por las restricciones tan duras que hemos tenido. De hecho, el año pasado estábamos ahora confinados y se suspendieron todas estas competiciones. Estas gimnastas y sus entrenadoras, los padres, se quedaron sin poder competir, entonces estar aquí hoy es un gran regalo para todos y para todas. Las gimnastas están emocionadas, las entrenadoras también, todo lo que comentan es la suerte que tenemos otra vez de volver a competir, de volver a estar aquí en esta sede de Mendillorri, aquí en Pamplona. Y como comentaba, gimnastas de toda Navarra, de Sarriguren, de la Cendea de Galar, de Tafalla, de Tudela, del Valle de Gües, del Valle de Aranguren, de Burlada, de San Adrián, de Barañain, de Berriozar, Huarte, Pamplona, Ansoain y de Pamplona, que compite Pamplona con 4 clubes. Vamos a empezar la competición, iremos retransmitiendo y iremos comentando cada conjunto, de qué club son, cuáles son sus entrenadoras y sobre todo, les deseamos muchísima suerte a todas las gimnastas, 130 gimnastas de Navarra, de toda Navarra. Os deseamos que disfrutéis muchísimo de esta jornada de mañana y tarde de gimnasia rítmica. Así que comenzamos la competición. Pues estas 5 gimnastas son de la categoría alevín. Estas gimnastas vienen del club Indira de Burlada y vais a ver el equipazo que son. Sus entrenadoras son Lorea Morales y Beatriz Arteaga. Con la ilusión que vienen, una anécdota que nos han contado es que una de las gimnastas se rompió el dedo hace 2 semanas, el dedo del pie, y aquí está, con toda la ilusión. Mucha suerte. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait s'il ne va pas. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes devoirs lui parler. Il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? No pasa nada, pero en general pues el equipo se ve que ha disfrutado un montón, que
salen riéndose ahí corriendo, va a estar con Lorea. Está prohibido, tenemos, ya lo sabéis, pero bueno, para que os situéis un poco como estamos ahora mismo aquí en Mendillorri, las gimnastas tienen que estar con mascarilla en todo momento. Solamente se quitan las mascarillas Categoría Alevín. Actúa Ademar Maristas. Solo se quitan las mascarillas para competir en el momento justo que salen al tapiz de competición. Anteriormente, que llevan una hora en el calentamiento y en los previos, están todas con mascarilla. Y las gimnastas lo que hacen es vienen en su minutaje, vienen, compiten y se van. Es una pena que no podamos tener las gradas como hasta el año pasado, llenas de público, de padres, de familiares. Pero bueno, venga, Ademar, Maristas, mucha suerte. Tus sueños se realizarán, siempre ocurre así. Aquella estrella de allá nunca jamás irá, si es que la sigues tú. ¿Dónde estás? Hasta mi país, tú me guías por el cielo. It ain't no big thing, just show her a little swing. When you're down and there ain't no love around. Bing, 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 bing. Muy adaptados con la música. Es una de las obligaciones dentro de los ejercicios que haya una serie de pasitos rítmicos en este nivel, ya que tienen que, bueno, pues dentro de como dice realmente en nuestro deporte, la rítmica. Y continuamos con el Club Rítmica de Answain. Mucha suerte.
Bueno, pues ahí hemos visto la actuación de Answine, del Club Rítmica Answine. Bueno, pues han tenido algún fallito en esa colaboración que se le ha caído a la gimnasta. Las caídas, cuando se produce una caída, la colaboración que están haciendo ya no cuentan, las jueces ya no la cuentan. O, por ejemplo, en un intercambio, si hay una caída, tampoco. Por eso es tan importante que a nivel de ejecución, pues ahora mismo que estamos con pelotas, que tanto que aparte de los lanzamientos, que tienen que tener una cierta altura, que las gimnastas recojan esa pelota, si puede ser con una mano, que es la técnica de base tal como debe ser, pues es lo correcto. Si son ya con este nivel que estamos y niñas tan pequeñitas, con dos, pues no se penaliza, pero sí que es importante que no haya caídas. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-dee-da. Ba-da-dee-da, ba-dee-da, ba-da-dee-da-dee-da. Bueno, pues un ejercicio con muchísima energía, muy bien trabajado. Las entrenadoras María Mendía ha sido gimnasta de primera categoría del Club Alaya y bueno, también la entrenadora Maite Resano, que ahora mismo está con todas las gimnastas ahí a su alrededor, no se pueden ni abrazar ni besar, ahí están dándose con el codo. Bueno, pues estas niñas de la base de Alaya, bueno, pues se supone que serán el futuro de la alta competición de este club. Estamos en un nivel de base donde creo que la base en Navarra es, en todos los clubes que estamos hoy aquí, es la base para luego sacar niñas y gimnastas del nivel que tenemos en Navarra. De aquí salen las gimnastas de alto nivel. Así que esta competición tiene para estas gimnastas 2 fases. Hoy estamos en la primera fase y el día 22 de mayo haremos la segunda. Para ellas y para las entrenadoras es pues una oportunidad de demostrar el trabajo de todo un año. Así que muchísima suerte. Estamos viendo al conjunto de Mendialdea de Berriozar.
Pues este es el primer pase del Club Mendialdea. Ha sido un ejercicio, bueno, pues donde ha habido algún fallito a la hora de recoger esa pelota. Se ponen las gimnastas nerviosas. Estamos en un nivel que pues falta experiencia a la hora de competir. Y bueno, pues están aquí para demostrar y saber solucionar pues el trabajo que se ha hecho durante los entrenamientos de este año tan complicado. Sabemos y sé que ha habido muchísimos clubes de Pamplona, de Navarra, que no han podido entrenar. En teoría estas niñas entrenan 2 días a la semana, muchas sin tapiz, en instalaciones que quizás no están compartiendo con otros deportes, pues baloncesto, pelota. Yo creo que el esfuerzo que se está haciendo por estar hoy aquí es muy importante. Entonces las gimnastas yo sé que lo están dando todo y para ellas después de 1 año y pico paradas, pues esto es un gran regalo. What can it be that calls me to this place today? This lawless car ballet? What can it be? Am I a baby pigeon sprouting wings to soar? Was that a metaphor? Hey, there's a dollar store. Look! I am rhyming. My spirit's climbing as I'm called through this fog of mace to this place called Slaughter Race. Welcome back, watch your head. Hate to see you end up dead. Let's get this party rolling. Is that appliance stolen? We have Fallen wires. dumpster fires, creepy clowns, and burning tires. For you a feast at the pace, Living a life. loving the chase. Now is the time. Here is the place. This Slaughter Race in this place. Pues bonita actuación del Club Rítmica Huarte de Pamplona. Aquí está Marta Zubiri aplaudiendo. Lo que comentamos, falta el aplauso del público, de las gradas. Echamos muchísimo en falta aquí a los padres, las madres, todos los gimnastas que apoyan a sus otras compañeras. Pero bueno, pues lo que estoy contando continuamente, que la suerte que tenemos de poderlo hacer así, online, todos lo podéis ver desde vuestras casas. Intentamos transmitiros lo que estamos viviendo aquí presencialmente y que compartáis pues las emociones, todo el esfuerzo que se está haciendo, como las entrenadoras aplauden como si ese aplauso fuera de parte de todos vosotros y vosotras. Y bueno, pues que está siendo una jornada, bueno, lo que llevamos de mañana muy bonita. Sé que va a ser así todo el día, emociones, y las niñas lo dan todo, así que todo nuestro apoyo. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone. Shh, shh. And so peaceful until you fall in love. Zoom, sky
wanna cry. You cross your heart and hope to die. And it's over. And then it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse, bang, boom, devil cuts loose, bang, boom. So what's the use of falling in love? The sky caves in, the devil cuts loose. Blow, 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 blow your fuse. Ah, when you fall in love. Pues con esta música, estas gimnastas del Club Unión Deportiva Cultural Rochapea nos han demostrado el trabajo realizado. La entrenadora Orchadar Platero aquí sigue aplaudiéndolas. Se van bien contentas en este primer pase que han realizado. Y ahora vemos ya cómo se está preparando el Club Natación. La entrenadora, una de ellas, Marina Martínez, que está poniendo las pelotas de suplencia en caso de que una pelota se vaya fuera del tapiz. Esto es otra de las cosas que este año hemos tenido que cambiar, la federación. De normal la federación pone en los lugares donde se compite, en la Federación Española también, en los campeonatos oficiales, se ponen los aparatos de reemplazo. Pero con el tema del coronavirus, ahora mismo no podemos compartir aparatos, entonces cada club tiene que poner los suyos. Mucha suerte a las gimnastas del Club Natación Pamplona. Pues estas gimnastas del Club Natación Pamplona, qué dinamismo, cómo han competido y han luchado por sacar los intercambios, las colaboraciones, toda la composición que la entrenadora Marta San Esteban y Marina pues han realizado. Que mirad cómo vienen dos niñas, qué contentas. Es que me gustaría, bueno, pues aunque la cámara estos momentos no los coge, pues sí que me gustaría retransmitiros pues lo que se está viviendo también cuando las gimnastas salen de competir, cómo van corriendo, con qué emoción, con sus entrenadoras, y eso es precioso, la verdad.
Dis-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Où t'es papa, où t'es? 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 Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Pues qué pena este final de sin música, se penaliza un 0,50 terminar sin música, lo penalizarán las jueces de aquí de la competición, pero bueno, el resto no ha habido grandes fallos, hay una pequeña caída. Este conjunto alevín del Club Indira de Burlada. He hablado con su entrenadora, con Lorea Morales y con Beatriz Arteaga, y bueno, pues lo que más expresaba ella es con las ganas con las que están entrenando después eso del año pasado que, como os estoy contando, se suspendieron estas jornadas de juegos deportivos y que no han perdido la ilusión en ningún momento por continuar. Y aquí estamos y desde la Asociación Navarra de Gimnasia encantados de poder hacer competiciones, aunque sea sin público, y bueno, pues poderlo retransmitir por streaming y que lo podáis ver todos desde casa. Tus sueños se realizarán, siempre ocurre. Ay, ay, ay. Bueno, pues ahora esta gimnasta ha salido del practicable con la pelota también, entonces la juez de línea ha levantado la bandera roja por salida de aparato, la bandera verde por salida de gimnasta y le van a penalizar un 0,60, 0,30 por cada penalización. Si es que la sigues tú. Estrella brilla más y sabré dónde estás hasta un mágico país. Tú me guías por el cielo. Her knees, feet, and elbow work the thing into a mamba. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy a diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little swing. When you're down and there ain't no love around. Ring, 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 ring.
Pues este final de este ejercicio, esos pasitos rítmicos que han hecho con la música, con esos golpes tan adecuados, esto es muy importante en gimnasia rítmica, llevar con la música, depende además del tipo de música que la entrenadora haya elegido, pues es una música lenta, pues meter movimientos con mucha amplitud, unos giros pues igual más del clásico. Si la música es pues movida, hacer pasitos más de hip hop o música, o movimientos más de danza moderna, por ejemplo. Hay que tener muy en cuenta el movimiento que se decide con las gimnastas en cada serie de pasitos rítmicos. Y además ahí yo creo que la gimnasta demuestra pues su toque personal a la hora de bailar, de interpretar. Hay una parte del jurado que valora la parte artística, la parte de interpretación, cómo se hacen las formaciones con los desplazamientos, las diferentes variantes de moverse por el espacio. Entonces, pues las jueces valoran no solamente los fallos, sino la composición tanto artística como de dificultad. Pues así terminan las gimnastas del Club Rítmica Barañáin. Este es su segundo pase. Las gimnastas hacen estos conjuntos hacen 2 pases por categoría. Ahora estamos en el segundo pase de la categoría Levin nivel 4. ¿Por qué se hacen 2 pases? Pues porque muchos clubes las gimnastas que compiten tienen que ser 5. Y se puede, por código, se puede tener hasta 7 gimnastas. Y muchos clubes se opta por tener, y me parece además muy positivo, tener de suplentes, gimnastas de suplencia. Si una niña se lesiona y están solo 4, no pueden competir. Entonces, optar por tener 6 gimnastas en el conjunto, pues compite una en el primer pase y otra gimnasta en ese mismo puesto en el segundo pase. La nota total se da de la suma del primer pase, que ya lo han hecho esta rotación de categoría Levin, y ahora estamos en el segundo pase. La nota se da de la suma de los 2 pases.
Pues así termina la competición este conjunto categoría Levín del club Cendea de Galar, del club Rítmica de Galar, entrenadas por Sandra Pérez y Susana Ursúa. Este club es un club que ha salido de la nada, no existía gimnasia rítmica en Galar de competición y ellas han sacado pues unas gimnastas donde no existía y están siendo súper bien entrenadas, tienen corporalmente ya un nivel con el poco tiempo que llevan como club y pues están haciendo un buen trabajo. Ahí están con unas composiciones muy ricas en variaciones, en hijos y bueno, pues un gran trabajo. Y ahora vamos a ver el segundo pase del club Answain. Ay, qué pena lo que acaba de pasar esta gimnasta. Pues otra de las cosas que tenemos que enseñar las entrenadoras. A ella se le enseña que se le ha salido el aparato, pero tiene que decidir si salir ella a cogerlo, entonces es una penalización de 0,60, o lo que ha hecho ahora es ir corriendo a donde estaba la pelota de recambio, pero a la vez se ha pegado un carrerón enorme, entonces eso es una penalización más lo que no ha podido realizar sus compañeras. ¡Ay, otra vez! ¡Ay, qué pena! Ahora sí que sale gimnasta y aparato. ¡Oh, qué pena! Este segundo pase, pues han cometido faltas muy graves. No pasa nada, estamos para que las niñas aprendan ahora está su entrenadora Verónica Moreno diciéndoles que cojan la pelota que se ha quedado debajo de la mesa de las jueces y que se aprende compitiendo, está claro. Categoría Alevín, actúa Club Rítmica Alaya. Vemos lo que comentaba antes, como Maite Resano pone la pelota de recambio en un lateral y María Mendía en el otro lateral. Esto es muy importante. También en cada entrenadora se ponen en los laterales los aparatos. Verónica, el club de Answain la ha puesto en el fondo, entonces también son detalles que tenemos que tener en cuenta, porque así no se pega esa carrera hasta el fondo del tapiz. Tal y como marca el reglamento de los aparatos en el código internacional, que es con el código que nos manejamos todas las entrenadoras y las jueces, los aparatos tienen que ponerse de recambio en el lateral. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy,
But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-dee-da. Ba-da-dee-da, ba-dee-da, ba-da-dee-da-dee-da. Pues muy bien este ejercicio del Club Rítmica Alaya en este segundo pase de la categoría Levin. Se ve que hay una composición muy rica con muchas colaboraciones. Las colaboraciones son elementos que colaboran, como dice la palabra, ¿no? Colaboran las 5 gimnastas, puede realizarse con portés, se puede realizar con elementos de rotación a la vez que la gimnasta lanza. Se pueden hacer múltiples, que es lanzar 2 aparatos por debajo de las gimnastas mientras realicen una rotación. Entonces, las colaboraciones tienen cada uno un valor diferente, como las dificultades, que está todo regido por el código de puntuación. Entonces, las jueces, según qué tipo de dificultad hagan, de salto, de giro, de elementos de rotación, y las colaboraciones y los intercambios, todo esto, las jueces van sumando a la nota de dificultad, a la nota que es de 1 y de 2. No me quiero enrollar porque el código es un poquito complicado de entender, pero bueno, os voy dando pequeños matices para que, pues ahora mismo ha lanzado ay, qué pena, un lanzamiento múltiple, pero no les va a contar porque esa gimnasta del fondo no se le ha tenido un fallo de ejecución, entonces no les va a contar nada. Bueno, pues estas gimnastas terminan su actuación hoy. Han estado más nerviosas en este segundo pase, es una pena. El primer pase se les ha visto un poquito más centradas, más, bueno, pues que sacaban la composición que han realizado sus entrenadoras, que lo sacaban a nivel de ejecución, pues bueno, cada intercambio, cada colaboración. Y ahora, pues lo que decía, cada vez que hay un fallo, pues las jueces de ejecución meten la penalización por la caída, pero a la vez las jueces de dificultad no cuentan o ese intercambio o esa colaboración, o si dentro de un pasito rítmico también hay un fallo, pues una caída o que la gimnasta se tropieza
pues todas estas cosas luego no cuentan. Ese pasito rítmico que vale 0,30 no lo darían. Ahora mismo entra el Club Rítmica de Huarte. Su entrenadora Marta Zubiri acaba de poner la pelota de recambio. Y pues mucha suerte a todas. What can it be that calls me to this place today? This lawless car ballet? What can it be? Am I a baby pigeon sprouting wings to soar? Was that a metaphor? Hey, there's a dollar store. Look! I am rhyming. My spirit's climbing as I'm called through this fog of mace to this place called Slaughter Race. Welcome back, watch your head. Hate to see you end up dead. Let's get this party rolling. Is that appliance stolen? We have Fallen wires. Dumpster fires, creepy clowns, burning time. For you a feast at Why so fast? setting the pace, Living a life. loving the chase. Now is the time. Here is the place. This Slaughter Race in this place. Pues así han actuado el Club Rítmica Huarte. Han ido muy bien durante todo el ejercicio. La pena ha sido este final, que es una de las cosas que las gimnastas tienen que aprender a solucionar, que un fallo no lleve a otro fallo y a otro fallo. Esto es un tema muy importante a la hora de Categoría competir. Alevín. Actúa Por eso Unión Deportiva hay Cultural Rochapea. que bueno, pues coger tablas y saber templar un poco esos nervios, porque que es lógico que se te cae la pelota y te quedas un poco así como, ¿no? Qué rabia que se me ha caído, pero pues ya está, se ha caído y sigues. Una de las grandes dificultades que tenemos las entrenadoras es que un fallo no lleve a otro fallo, que psicológicamente, bueno, pues aprende a continuar y que no pasa nada. Has fallado, ya no tienes remedio, pero continúa. Y son de las cosas que ya iréis viendo, pues que es normal, que son niñas y bueno, pues que da rabia, ¿no? Que después de entrenar muchas horas y de repente pues que se te caiga, pero bueno, pues hay que aprender a frustrarte y a que eso no te lleve a tirar la toalla, ¿no? And so peaceful until you fall in love. Sing boom, sky up above. Sing boom is caving in. Wow, you never been so nuts about a guy. You wanna laugh, you wanna cry. You cross your heart and hope to die till it's over, and then it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse, the devil cuts loose. So what's the use of falling in love?
Pues muy bien, el Club Rítmica de Unión Deportiva Cultural Rochapea, pues esta es su segundo pase y en la jornada de hoy termina su competición. El próximo día 22 de mayo será la segunda fase con otros 2 pases y de ahí dan con esas 4 notas dan la clasificación de los Juegos Deportivos de Navarra de esta temporada. Entonces, qué graciosa que me saluda y una entrenadora guiñándome el ojo. Es que estamos viviendo, me gustaría que no ser pesada, pero que llegue a las casas, que hay muchísimo compañerismo, estamos todas como encantadas de estar aquí sabiendo lo que nos ha costado. Hay un montón de conjuntos que una niña ha estado confinada, se quedan 4. Otra niña, pues les confinan a toda la clase. La verdad que ha sido muy complicado llegar hasta aquí. De hecho, esta tarde hay dos conjuntos que tienen gimnastas confinadas y bueno, pues por lo menos van a hacer en exhibición 4 gimnastas. Su nota no va a entrar porque por reglamento no pueden competir así, pero es que da mucha pena que después de tanto trabajo pues las demás gimnastas no puedan competir. Bueno, y la niña que también está confinada, una pena. Pero bueno, que os damos muchísimo ánimo desde la Federación Navarra de Gimnasia, que valoramos todo el esfuerzo que está haciendo todos los clubes, los padres, las niñas y desde aquí a las confinadas os mandamos un beso. Pues muy guapas este conjunto del Club Natación Pamplona. Me ha encantado cómo han terminado, si os habéis fijado, el saludo a las jueces que han hecho así de corazón y les han señalado. ¡Jo, qué puntazo! Pues la verdad que lo que os comento es estamos viviendo muchas emociones, estamos aquí dándolo todo y bueno, pues porque es el deporte que hemos elegido, el deporte que desde niñas igual muchas de las que estamos aquí lo llevamos practicando. Pasamos dentro, pues como en casi todos los deportes, ¿no? Cuando algo te gusta mucho, pasamos de ser deportistas luego a ser entrenadoras cuando te sacas los niveles de entrenador o entrenadora. Y luego incluso somos madres y nuestras hijas están ahí en el tapiz. Entonces, bueno, es una forma de transmitir y de inculcar pues los valores en el deporte, los valores de estar entre compañeras y bueno, lo bonito de este deporte. Теперь не веселиться, не грустить от разных бед. В нашем доме поселился за
Pues un ejercicio precioso, unas gimnastas súper limpias a nivel de ejecución, con unas corporales muy buenas. Estas gimnastas del Club Rítmica Alaya, entrenadas por Irati Salmartín y por Maite Resano, están ahí recibiendo las gimnastas. Pues ya es una de las cosas, eso, que hemos pasado ahora a categoría Benjamín, manos libres. Manos libres significa que las gimnastas, ya lo sabéis, no llevan aparato. ¿Por qué se hace esto? Porque son niñas de las categorías más pequeñitas, son niñas de 7 añitos, 7, 8 añitos. Entonces, lo que no se utiliza aparato en gimnasia rítmica, porque así la técnica corporal es donde más se adquiere en esta edad. Por supuesto, luego conforme continúas siendo gimnasta la mejoras, pero no se les mete el aparato o la pelota, la cuerda o los que son 5 aparatos los de gimnasia rítmica, ya sabéis, no se les mete para que trabajen bien la técnica de base, la técnica corporal. Pues ahora mismo este equipo, que estiren bien las rodillas, salto, pues que estén pendientes de hacer bien la forma del salto. Y luego ya la categoría Levin es cuando se les mete por primera vez la pelota, en este caso, que es lo que hemos visto en este rato que llevamos de competición. Entonces ahora van a hacer 9 conjuntos de categoría Benjamín. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as zippy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Bonjour. Buenos días. Muchas frias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Categoría Benjamín. Actúa Pues estas Gimnasia gimnastas Rítmica Tafalla. del club que acabamos de ver, del Club Rítmica Barañain, es otro de los clubes que también, como comentaba antes de Cendea de Galar, que son nuevos. La entrenadora Usue Almiñana pues está entrenando al Lagunac, pero además ha sacado este otro club, pues yo creo que de los colegios de Barañain, y de aquí está saliendo pues gran parte de la base de ese club. Es una gran satisfacción. Y ahora pues tenemos aquí a Tafalla, al Club Rítmica Tafalla. Estoy viendo a los entrenadores, a Estíbaliz Garri y a Ander Olcoz, 2 gimnastas de primera categoría. Y esto es una de las cosas que bonito, el equilibrio que acaban de hacer, equilibrio pase. Que Ander Olcoz se ponga ahora mismo a estar de entrenador y él siendo gimnasta de primera categoría, pues y está enseñando a niñas de este club de Tafalla, pues es un gusto, que es lo que comentaba antes. Seguir el nivel que tiene Navarra a nivel nacional y dejarlo en las escuelas de los clubes de Navarra. Le planché la servilleta y hasta el vino le elegí. Un pastel con el té, sí querida, ya lo sé. Mientras
Mientras bailan estas tazas, yo preparo el té con pastas. Al hervir tu flor, una mancha, no, qué horror. Perfección es nuestro lema, está en latín. ¿Cuánto que hacer, señor? ¿Pongo un terrón o dos? ¿Le gusta así? FC. Lo que comentaba Ander salió también de aquí, de Tafalla. Él como gimnasta empezó con la misma edad que tienen ahora mismo estas niñas. Categoría Benjamín. Entonces, bueno, pues de Tafalla, que él tenía, no existía ahora mismo el club que han montado. Se vino aquí a Pamplona, al Club Lagunac, y desde ahí él, como tafallés, ha defendido siempre sus ganas por hacer este deporte, como él, además ahora ya que desde niño, ahora como ya, bueno, pues es un adulto casi, ¿no? Porque es un adolescente súper educado, centrado, y ahí está ahora de entrenador. Pues muy guapas estas gimnastas de categoría Benjamín del Club Natación Pamplona, qué monas. Otra de las cosas que, bueno, pues ahí veo a Marina Martínez, que es que Categoría Benjamín. bueno, Club Rítmica cuando te Indira. apasiona tanto un deporte, pues ella ha pasado un año muy duro, la acaban de quitar, pues bueno, espero que no le siente mal, yo creo que no, pero acaba de pasar un problema grave de enfermedad, le han quitado medio pulmón. Y aquí está ella dándolo todo porque pues le apasiona este deporte desde niña, ya fue gimnasta y aquí sigue. Bueno, pues que creo que es de valorar. Pues qué graciosas estas gimnastas de categoría de Burlada. Cada club tiene un poco su escuela a la hora de enseñar. Pues hay entrenadoras que son mucho más, pues que le dan más importancia a los pasitos de rítmica, hay en plan que sean divertidos, que sean dinámicos y que sean graciosos. Deciden con otras gimnastas que pues parece que son más elegantes, más amplias, poner una música que cada entrenadora y la apuesta que hace cada entrenadora con sus gimnastas. Always close the borders. Would she be the one you know? Tin Man, Lion, or Scarecrow? Wait, that's from a different sense. Have you seen my walrus deer? Big mustache that's down to here. Made the oysters disappear. Claiming self-defense. Wait, think you think I think I'm dreaming? When I wake up screaming. We don't think it all, we simply feel, dear. Okay, someone tell me what's the name?
Este ejercicio es que queda muy claro la de colaboraciones que Sandra Pérez les ha montado en la composición. Han hecho portés, han hecho colaboraciones saltando por encima, a través, con elementos de rotación, con canción, con cambios de plano. Una gran composición. Y luego la limpieza se refiere cómo van las piernas, cómo van los brazos. La limpieza corporal se llama, no es lo mismo hacer un salto con la rodilla doblada que un salto con el empeine estirado, la rodilla estirada, la cara. Es que todo eso, del contrario resta. Una gimnasta que no se estire bien y que no lleve la colocación corporal correcta también se penaliza. Qué bonita la composición que ha hecho Marta Zubiri con este conjunto. Una pena porque las gimnastas no se han quedado en la posición final, tienen que terminar con la música y en posición estática, mínimo 3 segundos. Y ahí se ha quedado una gimnasta cayéndose, perdiendo el equilibrio. Entonces, bueno, pues esa penalización que se van a llevar, pero a nivel de los portés, por ejemplo, han hecho esa rueda lateral, esa rueda que hace una gimnasta encima por los muslos de la otra, pues son acrobacias y son colaboraciones muy vistosas. Lo han hecho súper bien. Oscura en el bazar, calles alguna banda sobre ti. ¡Diablo, un pitch más les turrarás! Tesoro genio para repartir. Y ya verás que el flash está chupado. Solo estarán para disfrutar. ¿Quién llama? Mi amo y mi señor quiere algo en especial. Le aconsejo nuestro pavo real. ¡Hey! No hay un genio tan genial. Je suis son maître ici, un tipo servicial. Me repita, mande, le oigo mal. ¡Hey! No hay un genio tan genial. Sí, servicio 5 estrellas. Comerás mejor que el chef. Cualquier manjar, couscous, ¿qué más? Tal vez un poco de baklava. ¿Qué tal un sis kebab y frutas al final? Aquel menú lo escribes tú. ¡Hey! No hay un genio tan genial. ¿Has visto algo así? Ahora prueba tú. Ahora aprenderás otro truco más. ¡Cuidado, me quemo! ¡Y toma ya! Cuando digo abracadabra, ¡vamos allá! Yo las hago desaparecer. Que no te leas, que no pasa. O a tus problemas soy la solución. No hay un genio tan, no hay un genio tan genial. No hay un genio tan, no hay un genio tan genial. No hay un genio
Bueno, pues este es el primer pase de la categoría Benjamín del club Rítmica Barañáin con este Charleston. Ya veis también que las mallas tienen mucha importancia en la composición y del ejercicio, la música, la malla, tiene que ir todo en un conjunto. Por supuesto que hay también el reglamento de cómo tienen que ser el atuendo de las gimnastas en el código de puntuación. Para todos, es un código de puntuación internacional para todo el mundo. Y las mallas pueden ser con mono, con faldita, sin faldita. Lo que no pueden ser es nunca con tirantes finos, ni tener escotes en la espalda. Todo tiene que ser con gasa color carne. Pero ya veis que como han adaptado el conjunto anterior, la música del Charleston, con ese buzo, con esa pajarita. Y con esta música tan marchosa, el club de Mendialdea, categoría Benjamín, nos están haciendo su ejercicio con su primer pase. Una de las cosas que me encanta de los conjuntos que están pasando, qué naturalidad, como son niñas que para ellas es el primer día que compiten después del año pasado, que se suspendieron todas las competiciones de juegos deportivos, y la naturalidad con la que algunas niñas pues salen corriendo, sonriendo, incluso cuando están en el ejercicio ahora mismo, una niña morenita, cómo se estaba riendo y con el ritmo de la música disfrutando. Es que es una gozada verlas. Y comenzamos con el segundo pase del Club Rítmica Alaya. Unas gimnastas que están con un maillot precioso. También el toque que llevan en el moño está permitido. Dentro de lo que comentaba, el atuendo de la gimnasta, el maquillaje, es que todo cuenta.
Pues qué guapas estas 5 gimnastas del Club Rítmica Alaya. Con qué desparpajo, con qué seguridad han competido, cómo han llevado el ritmo de la música. Mirarles cómo salen del tapiz en relevé, moviendo sus hombros ahí todas chúlicas. Pues muy guapas, muy bien, un buen ejercicio. Otro de los aspectos a tener en cuenta es mirar cómo entran estas gimnastas. Es las entradas y las salidas al ay, que no me sale, al tapiz. Ya veis que las niñas entran ahí todas estiraditas, como concentradas, se ponen en la posición inicial, que tiene que ser una posición estática hasta que hace el pi la música. El pi es lo que para ellas es como, atención, pi, empieza la música. Entonces ahí tienen que estar en posición estática y también terminar en otra posición estática el ejercicio. Me encanta verlas sonreír. Muy mágicas estas gimnastas del Club Rítmica Barañáin, entrenadas por Vega Cigudosa, también gimnasta de primera categoría, y su entrenadora Usue Almiñana. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as zippy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Bonjour. Buenos días. Muchas frias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Pues así termina el Club Rítmica Barañáin. Me encanta, como veis, lo que comentaba al principio. Ahora terminan el ejercicio, saludan. Ahora nos saludan a las jueces porque no tenemos público, pero en teoría cuando termina el ejercicio saludan las gimnastas y el público que está venga a aplaudir, venga a gritar. Pues es súper emocionante. Pero bueno, pues ahora no puede ser. Esperemos que pronto volvamos a tener las gradas llenas. Os mandamos desde aquí un beso a todas las madres y padres de estas gimnastas, hermanas y todas las personas que nos estáis viendo. Ma chère mademoiselle, es una gran satisfacción y un inmenso placer recibirla aquí esta noche. Y ahora le invitamos a que tome asiento y se ponga cómoda, porque el Salón Comedor tiene el orgullo de presentar su cena. ¡Qué festín! ¡Qué festín! Un banquete de postín. Ahí está la servilleta, da comienzo y el trajín. Subtoñón, canapé, especialité del chef. Pruebe el hígado de pato y la envidiarán los platos. El ballet para usted, esto es Francia, mademoiselle. Y cualquiera que se precie es bailarín. Es un menú de estreno a disfrutar lo bueno del festín, gran festín de postín. Ya está aquí, qué alegría para mí. Le planché la servilleta y hasta el vino le elegí. Un pastel con el té crucé. Mientras bailan estas tazas yo preparo el té con pasta.
pasta, al hervir qué calor, una mancha, no, qué horror, perfección es nuestro lema, está en latín. ¿Cuánto que hacer, señor? ¿Pongo un terrón o dos? ¿Le gusta así? Pues muy guapas estas gimnastas de Club Rítmica de Tafalla. Categoría Benjamín. Actúa Club Natación Cómo Pamplona. salen de contentas. Para ellas es bueno, pues la primera vez que compiten aquí en Pamplona. Da gusto pues cuando se forman escuelas en pues eso, por toda Navarra, que las entrenadoras, algunas se desplazan desde Pamplona para ir allá, pero que en este caso, por ejemplo, también tienen a Iander, que bueno, pues él es un gran ejemplo para la gimnasia de Tafalla. Bueno, y de toda Navarra, porque estamos muy orgullosas de él. Qué final tan simpático, tan marcado con la música. Estas gimnastas del Club Natación Pamplona, categoría Benjamín. Categoría Benjamín. Actúa Club Rítmica Indira. Qué contentas salen. La verdad es que me han encantado. Ya huele a feria, que ole, ya huele a feria. Ya huele a feria, Sevilla primavera, que ole, ya huele a feria. Sevilla primavera, que ole, ya huele a feria. Ya huele a feria, se ponen alegres, que ole la gente seria. Se ponen alegres, que ole la gente seria.
Pues así terminan estas gimnastas tan simpáticas del Club Indira de Burlada. Esta manera de interpretar esta rombita, pues con tanta marcha, son cosas que a las gimnastas la música les motiva mucho, les ayuda mucho a seguir, si es una música marcada, a seguir bien el ritmo. Esos pasos ahí que ha metido de flamenquito, de rombita, perdón, enriquecer la composición. Benjamín. Actúa Club Escuela Gimnasia Galar. Welcome to Wonderland. My God, it's 8:30. Who cares if you came late? We don't care where you've been. You're gonna fit right in. A little fun detour, a little crazy sure. Don't get all insecure. Pardon me, but have you seen someone looking like a queen sharpening a guillotine? Probably just as well. She's capricious as can be. Nothing heads up like a queen. This week, summer 43. Cutting them pell-mell. What a party hasn't started snowing. Everyone not coming will be going. Do you know the Queen of Hearts new orders? They're the same as always. Close the borders. Could she be the one you know? Tin Man, Lion, or Scarecrow? Wait, that's from a different show. Please start making sense. Have you seen my walrus deer? Big mustache that's down to here. Made the oysters disappear. Claiming self-defense. Wait, Think you think I think I'm dreaming. When I wake up, I'll wake up screaming. We don't think it all, we simply feel, dear. Okay, someone tell me what's the deal? Here's the deal. With a little help from your friends. Come on and sing along, join a little band. Volume and keep on dancing. Sit back, enjoy yourself, and feel the river flow. Make sure the journey's worth the things you're chancing. We're all a little nuts, in case you didn't know. Baby, gotta run. Como aplaude la entrenadora Sandra Pérez a sus gimnastas del Club Rítmica Galar, qué guapas han estado, qué dinámicas, cómo se van ahora mismo corriendo. Es que la cámara todo esto no lo enseña, pero Dios, que cómo salen las niñas corriendo a estar con su entrenadora. Su entrenadora no las puede besar, no les puede dar abrazos, aunque vamos con la mascarilla, pero está prohibidísimo. Entonces las niñas salen y controlar esas emociones, la verdad que es complicado, pero ahí están dándose con el codo. Pues les la enhorabuena por lo bien que les ha salido, y la verdad que es muy chulo ver cómo reaccionan estas niñas que están pasando hoy por fin, por primera vez después de la pandemia, ¿no? Que seguimos, del confinamiento tan duro que tuvimos el año pasado y que se quedaron sin competir pues más de 500 gimnastas de Navarra. Y ahora para nosotras es pues un regalo, es una fiesta volver aquí a Mendillorri con todas las gimnastas de Juegos Deportivos de Navarra.
Pues muy bien, estas gimnastas, de cómo le aplaude Marta, y la gimnasta que está también, la sexta gimnasta que está ahí de suplente, cómo salen de contentas. La verdad que para ellas la jornada de hoy ya ha terminado. Bueno, para ellas no, para todas las que están haciendo ya el segundo pase. Estas 2 notas de hoy se sumarán a las otras 2 notas que saquen el día 22. Y con estas 4 notas se suman y sale la clasificación general del podium de los Juegos Deportivos de Navarra 2021. Categoría Benjamín. Actúa Club Rítmica Barañáin. Oscura en el bazar, calles alguna banda sobre ti. Ni aún un pitch más les zurrarás. Te sobra genio para repartir. Y ya verás que Flash está chupado. Solo estarán para disfrutar. ¿Quién llama? Mi amo y mi señor quiere algo en especial. Le aconsejo nuestro pavo real. ¡Hey! No hay un genio tan genial. Je suis son maître ici, un tipo servicial. Me repita, Mandil, le oigo mal. ¡Hey! No hay un genio tan genial. Sí, servicio 5 estrellas. Comerás mejor que el chef. Cualquier manjar, couscous, ¿qué más? Tal vez un poco de baklava. ¿Qué tal un sis kebab y frutas al final? Aquel menú lo escribes tú. ¡Hey! No hay un genio tan genial. ¿Has visto algo así? Ahora prueba tú. Ahora aprenderás otro truco más. ¡Cuidado que quemo! ¡Y toma ya! Cuando digo abracadabra, ¡vamos allá! Yo las hago desaparecer. Que no te leas, que no pasa. A tus problemas soy la solución. No hay un genio tan, no hay un genio tan genial. No hay un genio tan, no hay un genio tan genial. No hay un genio tan genial. No hay un genio tan genial. Pues estas gimnastas del Club Rítmica Barañáin, con qué elegancia, con qué... Bueno, pues... Bueno, ahora mismo la palabra disciplina es una palabra que suena muy fea, ¿no? Que es como que no... como que ahora no está bien vista. Pero en la gimnasia rítmica, como en todos los deportes, una disciplina, que haya un orden, que haya pues una forma de trabajar, pues se ve ahora mismo en estas competiciones. Y a mí me parece, bueno, pues un orden, saber escuchar a tu entrenadora, estar atenta y saber trabajar en equipo, la disciplina de que no dejes las cosas tiradas, luego que se recogen los tapices entre todas. Bueno, pues me parece que es un aprendizaje, además de todos los valores deportivos que lleva, pues que luego en casa, yo ya lo sé, que las gimnastas en casa son pues quizás más ordenadas a la hora de organizarse sus estudios. Bueno, pues son valores que hay que, yo creo que, bueno, que realzar, ¿no? Now it's time to get funky again. How long can you go? Can you do it on low? All the way to
Pues qué simpáticas como se ríe esta gimnasta cuando ha terminado ya su ejercicio, como se ve que se llevan genial. Las entrenadoras están súper contentas. En cuanto salen las gimnastas, otra cosa de las cosas que no he comentado, ahora mismo está Ainhoa Silanes entregando una mascarilla a cada gimnasta. O sea, salen del tapiz de competición y conforme llegan y esto también se hace a nivel nacional y a nivel internacional, salen de competir y la entrenadora les vuelve a dar otra mascarilla quirúrgica porque la anterior la han tirado antes de entrar al tapiz, la han tirado a la basura y ahí tenemos ahí una papelera que entran las gimnastas, tiran su mascarilla, entran al tapiz, ahora salen de competir y la entrenadora les está esperando otra vez con otra mascarilla nueva. Y ya se pueden mover por el resto de las instalaciones de aquí del trinquete de Mendillorri, pero no se pueden ya quedar en las gradas. Estas gimnastas terminan de competir, ahora se van a recoger sus cosas, que no pueden compartir nada de su material con nadie, no se puede utilizar vestuarios y todas las cosas que quiero comentar. Antes teníamos cada club su vestuario, se cambiaban, se ponían las mallas, se maquillaban, se pintaban aquí y ahora todo esto está prohibidísimo. Las niñas, las gimnastas vienen ya maquilladas desde casa o bueno, algunas incluso les están maquillando aquí las entrenadoras en la calle. Vienen ya cambiadas y lo único que hacen ellas es entrar en su minutaje. Entran, tienen su tiempo para estar en la sala de calentamiento. Conforme hay una persona encargada, una persona responsable COVID de aquí, de la Federación Navarra de Gimnasia, y se tiene que cumplir a rajatabla el minutaje. Entonces se pasa después de calentar al previo, al tapiz previo. Tenemos 2 tapices previos, tapiz 1, tapiz 2, y de ahí ya la gimnasta sí se puede quitar la mascarilla. En los tapices previos también siguen todas con mascarilla, entrenadoras, las jueces. Aquí estamos manteniendo un protocolo muy, muy estricto y bueno, pues es desde el primer día que empezamos con estas retransmisiones por streaming online, pero ya el Instituto de Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra nos dejó con este protocolo tan estricto empezar con las competiciones. Así lo estamos haciendo y como federación apostamos por continuar con todo el calendario que tenemos, pero bueno, pues de esta manera. Os echamos mucho en falta a las familias, a las compañeras de las gimnastas, el calor que hay siempre en las gradas en una competición de gimnasia rítmica. Pero bueno, sabemos que desde casa nos estáis siguiendo y ver a vuestras hijas y a vuestras amigas, vuestras nietas, estar aquí hoy compitiendo para todas nosotras es pues un súper regalo. Así que hacemos 10 minutos de descanso y volvemos enseguida con el resto de categorías de nivel 4. Que esta mañana es el nivel 4, a la tarde haremos el nivel 3. Entonces ahora competirán, a partir de 10 minutos, competirán la categoría infantil, cadete. Más luego tenemos exhibición de Felipe Suso y Ander Olcoz, que son los gimnastas que nos van a representar en el Campeonato de España individual masculino. Pues enseguida volvemos.
Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta después de estos 10 minuticos de descanso. Ahora vamos a empezar con la categoría infantil. La categoría infantil, que es nivel 4. Esta categoría ya pues se incorpora, cambiamos de aparato. Os quiero explicar que que cada año tenemos una normativa federativa donde está pues reglado las edades de competición en cada categoría por año de nacimiento, y luego los aparatos que para ese año la Federación Navarra pues pone para competir durante todo ese año. En las últimas ediciones lo que la Federación decidió es más o menos llevar para los Juegos Deportivos los mismos aparatos que la Federación Española de Gimnasia. Entonces, ahora mismo esta categoría infantil que empezamos ahora tienen 5 aros. Ya sabéis que en gimnasia rítmica son 5 aparatos. Y a lo largo de la vida de una gimnasta, para que sea una gimnasta completa es que sepa manejar los 5 aparatos de gimnasia rítmica. Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang, walla walla bang bang. Do 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 do. Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang, walla walla bang bang. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, ting tang, walla walla bang bang. 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 Bueno, pues este es el primer pase de este club Ademar Maristas. Como comentaba en la primera parte de este campeonato, este club es de una extraescolar de colegio. Han hecho un club donde, gracias al apoyo de los padres, estas gimnastas ahora mismo pueden competir como club de la Federación Navarra de Gimnasia. Esto es uno de los temas que os quiero agradecer yo desde aquí como Federación Navarra de Gimnasia, y bueno, pues como muchos años que llevo en este deporte, que el apoyo de los padres es fundamental para las entrenadoras, para el tema de poder federar a las gimnastas, tener la posibilidad de competir, pues primero aquí como Federación Navarra, y si se pasa a un nivel nacional, pues a nivel ya en campeonatos oficiales de la Federación Española.
Creo que Navarra lo hace muy bien, tiene un gran nivel. ¡Ay, qué pena! Bueno, pues como habéis visto, la gimnasta ha sido muy lista porque, bueno, le han lanzado el aparato muy fuerte, el aro, y se le ha ido fuera del tapiz, pero ella no ha salido a buscar el aro, sino que ha cogido el aparato de reemplazo. Ha sido muy lista. For you, I even did my hair for you. I bought new underwear, they boo. I'm gonna love you either way. Love, oh love, I gotta tell you a thing about you, 'cause I can go a minute without your light. Oh love, love, oh love, I gotta tell you a thing about you, 'cause I can go a minute without your love. Pues estas gimnastas del Club Unión Deportiva Cultural Rochapea acaban de hacer su primer pase. Yo les he visto muy nerviosas, creo que se han esforzado, pero los nervios son muy traicioneros y han tenido 3 veces salida de aparato de aro. En este caso, de aparato fuera del tapiz, han tenido en colaboraciones bastantes caídas. Yo creo que, a ver, en el segundo pase sí, bueno, están un poquito menos tensas y son capaces de controlar estos nervios.
Pues estas gimnastas de categoría infantil del Club Rítmica Barañáin, con esta música de La La Land, han interpretado, han estado, bueno, con lanzamientos con altura, muy vivas algunas, porque lanzaban, bueno, pues con demasiada fuerza, y ha habido varias veces que casi se les sale del tapiz, pero no, han estado alguna gimnasta muy espabilada, y ese trabajo en equipo es muy importante en conjuntos, porque bueno, pues en un intercambio o en una colaboración que lanzas el aparato, el aro cuando se lanza con energía coge mucha altura, no es lo mismo que pues una pelota, ¿no? Y hay que saber, con la técnica que las entrenadoras enseñan, hay que saber colocar muy bien el brazo para que el aro vaya exactamente donde quieres. Bueno, pues si haces un intercambio a la gimnasta que solo quieres lanzar, o una colaboración si tú te lo lanzas y lo recoges tú misma, es muy importante la técnica de base. Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho. Ogni viso guardo non sei tu, ogni voce ascolto non sei tu. Ti troverò, ti seguirò. Io cerco invano di dimenticare, il primo amore non si può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore. T'ho conosciuto ed ora so che sei l'amore, il vero amore, il grande amore. Through these city streets I walk alone. Passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho, su non ho. Qué buena composición, qué buena ejecución este conjunto del Club Rítmica Galar en categoría infantil. Está muy bien representado todos los grupos fundamentales y no fundamentales del aro. Se ha visto los pasos a través del cuerpo. Se ha visto rodamientos también sobre dos segmentos del cuerpo, las rotaciones del aro sobre una mano, que se han hecho en muy diferentes planos, tanto delante como vertical, lanzamientos, rodamientos por el suelo. Los pasitos rítmicos es muy importante que también conozcáis que tiene que tener mínimo un manejo de grupo fundamental del aparato. Entonces, en este caso, el aro, pues son todos estos movimientos que os acabo de comentar.
sound is ringing. They don't know what they're missing. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, gotta nice and steady. Put down your brick, you ready. It's hot when things get messy. Keep booty shaking, you know your head has no right to say no. Tonight it's ready, set, go. Baby, can you move around the rhythm? Switch hand with and just a roll. Get us a rock and roll round. Down, down, body, body, coming with a super hottie. Let's go. So hell no, baby, can you move around the rhythm? 'Cause you know I'm living in the fast lane. Speed up, it ain't no game. Just turn up all the beams when I come up on the scene. Pues así termina el Club Rítmica de Tudela. Es de valorar y es otra de las cosas que como Federación Navarra de Gimnasia que bueno, pues tengamos gimnastas de todas las partes de Navarra. Ahora estas gimnastas vienen desde Tudela. Hay una gran escuela allá que lo llevan las dos hermanas y Rebeca y Isabel Pérez son dos hermanas que también ellas fueron gimnastas en su día y lo viven con la gimnasia rítmica con muchísima pasión. Y allá en Tudela, allá en la Ribera, pues tienen su escuela y un montón de niñas que presentan. El otro día presentaron en individual, hoy están presentando gimnastas aquí en los Juegos Deportivos de Conjuntos y bueno, pues como tantos lugares de Navarra que trabajan pues escuelas con un volumen importante de gimnastas, así que muchísimas gracias. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me ting tang walla walla bang bang. Ting tang walla walla bang bang. Ting tang walla walla bang bang. Pues con este ejercicio tan dinámico, las gimnastas del Club Rítmica de Tafalla, qué simpáticas, qué manera de despedirse.
saludando así como si estuviese la grada llena. Bueno, por lo menos nos saludan a las jueces y al equipo técnico que estamos aquí. Quiero destacar el trabajo que están haciendo los periodistas de la Casa del Deporte, aquí retransmitiendo esta competición por streaming. Sin ellos está clarísimo que no podríais ver a vuestras hijas, a vuestras amigas competir. Entonces os quiero agradecer pues aquí la de horas que vais a estar y la de fines de semana que nos estáis acompañando aquí en Mendillorri con vuestras cámaras, con vuestros equipos técnicos y con todo el cariño que nos estáis demostrando. Bueno, pues ahora tenemos al conjunto del Club Natación categoría infantil. Mucha suerte. I'm thinking I'm feeling the loss, and then I feel alive. Ooh, that man is like a flame, and ooh, that man plays me like a game. My only sin is I can win. Ooh, I wanna love that man. Ooh, that man is on my list, and ooh, that man I wanna kiss. My only sin is I can win. Ooh, I wanna love that man. Pues muy elegantes estas gimnastas del Club Natación Pamplona. Ahí vemos a la suplente cómo recoge esos 2 aros que cada club tiene que poner. Está prohibido por protocolo compartir ningún aparato con ningún otro club. Ha habido una pequeña anécdota que la quiero comentar con todo el respeto y con todo bueno, pues un poco con la delicadeza que se merece, pero bueno, pues no lo quiero decir bien, una gimnasta que no voy a decir de qué club estaba con la malla porque no tenemos vestuarios, no podemos competir, o sea, no podemos utilizarlos y Categoría bueno, pues infantil. le ha bajado la regla, Actúa, la además, pobre se ha mariscal. manchado toda. Y ahí estaba la entrenadora, la pobre, intentando solucionar el tema. Bueno, pues que quiero contar 2 cosas. Quiero decir que, bueno, pues que estando con niñas ya adolescentes, que bueno, pues que te toca el día, pues te toca pues, tener la regla, te toca pues actuar o entrenar y se normaliza mucho con este deporte y con otros como la natación, como pues deportes que bueno, pues somos mujeres y no pasa nada. Yo creo que también eso es otra de las cosas que bueno, que cuesta hablarlas, pero pues hay que
hay que normalizar y no es estar enferma. Yo creo que además cuanto más te mueves y más deporte hagas, pues mejor llevas ese mes a mes, ¿no? Y luego además entre las niñas que pues son sus primeros años o los primeros meses, pues yo creo que las entrenadoras les enseñamos y les quitamos mucho hierro. Bueno, pues es algo que es algo natural. Y bueno, pues sin más, era el chascarrillo que os quería contar. Pues esta actuación es la que nos ha enseñado el Club Ademar Maristas. Quiero destacar a esta gimnasta que se ha matado por sacar ese aro que se lo han lanzado sin estar ella en el sitio. Entonces ha salido corriendo a buscarlo. Es otra de las cosas que tenemos que aprender cuando estamos compitiendo. Que si no está tu compañera preparada, pues no le lances el aro porque es que se va a caer, sí o sí. Entonces esta pobre niña pues ha salido ahí corriendo, se ha caído encima. La caída en el tapiz es que es un punto, se penaliza muchísimo. Una gimnasta que se caiga, bueno, pues son de las penalizaciones más graves. Las penalizaciones en gimnasia rítmica van desde 0,10, que es una penalización leve, pues no estirar una rodilla. El 0,30 pues se penaliza cuando el aparato se cae en el momento y lo cogen, por ejemplo, o un desequilibrio en un giro, y luego penalizaciones de 0,50, que ya son penalizaciones que si se te cae el aparato y das 2-3 pasos, te penaliza 0,50, y 0,70 si lanzan el aparato, se cae y dan un carrerón. Entonces es un 0,70. La caída, es lo que os comentaba, es la penalización de las más graves, que es un punto.
Pues así termina en el primer pase el Club Mendialdea de Berriozar. Su entrenadora Ainhoa Silanes está ahí esperando a las gimnastas con las mascarillas. Es, como os he comentado antes, uno de los requisitos de esta competición con el protocolo COVID tan estricto que tenemos que llevar. Categoría infantil. Actúa No hay Jessica abrazos, Huarte. no hay besos y bueno, pues no nos da pena tener que mantener estas emociones que es competir y salir y abrazar a tu entrenadora o el público estar gritando, pero bueno, pues la suerte que tenemos es que este año sí podemos competir. El año pasado teníamos todos los clubes, todas las entrenadoras, un montón de niñas entrenando y ¡pum!, en marzo se nos cortó todo. Con lo cual este año estamos disfrutando muchísimo, como ahora mismo con el Club Huarte, entrenadas por Marta Zubiri, con esta música tan bonita de la película de Annie. Till there's none. When I'm stuck with a day that's gray and lonely, I just stick on my chin and grin and say, oh, the sun will come out tomorrow, so you gotta hang on till tomorrow. Come what may. Tomorrow, tomorrow, I'll love you tomorrow. You're always a day away. But I'm stuck with the day that's gray and lonely. I just stick out my chin and grin and say, oh, the sun will come out tomorrow, so you gotta hang on till tomorrow. Come what may. Tomorrow, tomorrow, I'll love you tomorrow. You're always that day away. Tomorrow, 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 I'll love you tomorrow. You're Bueno, pues esta ha sido la actuación del Club Huarte de Pamplona. Qué pena, esa gimnasta sale un poco enfadada. Tenía que haber terminado en la posición final y bueno, pues que es que si no se queda ahí se penaliza. Ahora le está explicando Marta, la entrenadora, bueno, para corregirle para el siguiente pase que eso no tiene que hacer. Ha sido un ejercicio con una composición muy bonita. Marta monta muy bien las composiciones, pero claro, luego las gimnastas tienen que ejecutarla correctamente. A ver si en el segundo pase no tienen esa salida de gimnasta y aparato. Y bueno, y se templan un poquito más esos nervios. Entiendo que es la primera vez que sales al tapiz, impresiona mucho. Y bueno, en conjunto menos, pero en individual salir tú sola al tapiz, bueno, tú sola, la gimnasta sola al tapiz, con una mesa enorme de jueces, pues impresiona mucho. Es como presentarte a un examen después de todo un año estudiando. Y bueno, pues psicológicamente hay que estar muy fuerte. flowing
Bueno, pues este se estrena por primer conjunto, el club de Chantrea, con sus entrenadoras Juana Elizondo y Vicky Goñi. Llevan toda la vida siendo entrenadoras y no se cansan, es que da gusto. Llevan toda la vida sacando gimnastas de conjuntos de juegos deportivos. Mucha suerte para este club. Una de las cosas que quiero destacar es el primer conjunto que no se quita la mascarilla para competir. Esto es por decisión propia de las entrenadoras y hasta van conjuntadas con la misma mascarilla de color rosa. En el Campeonato de España que estuvimos este mes de marzo en Valencia sucedía lo mismo. Había conjuntos que no se quitaban la mascarilla y era un complemento más dentro del atuendo de la gimnasta. Pues muy bien, qué contentas, cómo aplaude Juana, cómo aplaude Vicky. Tienen ahí a otras dos gimnastas de suplencia que ahora salen corriendo a recoger esos aparatos y se une. Una le veo con el brazo vendado, lo tiene roto. Oh, pobre. Bueno, pero aquí está, es que al final esto es hacer equipo. Pues ahí con su brazo roto, escayolada y con todas sus compañeras. Qué bonito está siendo la jornada de hoy, sobre todo a nivel de emociones, de estar aquí, que valoramos, yo creo que todas las que estamos aquí valoramos el año tan duro que hemos pasado. Ahora sí, ahora no, ahora niñas confinadas, ahora conjuntos que una se va por miedo o bueno, pues nos ha pasado un poquito de todo, creo que como en todos los deportes de Navarra, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí a estas super gimnastas marchosas del Club Indira de Burlada, entrenadas por Lorea Morales y Beatriz Arteaga. Like an eagle and we always play like we dance only today. There's no tomorrow. We go behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare. Can you feel it?
pues estas gimnastas de Burlada del Club Indira acaban de terminar su primera rotación. Vamos a dar ahora paso a la segunda rotación de estos 12 conjuntos categoría infantil. Es un poco resaltar una vez más el cambio de las músicas, el estilo que cada club tiene. El Club Indira siempre busca músicas pues con mucha marcha, muy discotequeras. Bueno, pues como les dije el otro día que me confundí y les decía el Club Indara, bueno, pues es que igual ya comenté que me hacía gracia porque pues ellas son así, muy marchosas y pues ahí lo demuestran con las músicas que eligen. Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang, walla walla bang bang. Do 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 do. Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang, walla walla bang bang. Do do do. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, ting tang, walla walla bang bang. 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 Bueno, pues este es el último pase del Club Ademar Maristas de categoría infantil. Hoy ya con este pase han terminado su competición por hoy. Destacar, a mí me ha encantado la expresión de esas 5 gimnastas, como cada una estaba muy seria, otra nos miraba y sonreía y se le veía disfrutar. La que estaba muy seria estaba, yo creo que muy concentrada para no fallar. Lo que quiero destacar es cómo cada niña tiene su forma de competir, de estar unas para adentro, otras como muy simpáticas. Yo creo que pues como el carácter que cada una tiene, ¿no? Yo sí que también creo que las gimnastas que son niñas tímidas, practicar rítmica pues les viene muy bien a nivel de de superar pues temas así de vergüenzas y de coger seguridad en una misma, ¿no? Take you by surprise like a stranger in the night. Ready or not,
here I come. Ready or not, here I come. Boy, you better run and hide. Here comes trouble. Here comes trouble. I said, oh, I feel your lust. I know you wanna be dangerous. Can't you see I'm a good girl going there? Boy, you better run and hide. I went everywhere for you. I even did my hair for you. I bought new underwear, they boo. I'm gonna love you either way. Love, oh love, I gotta tell you a thing about you. Cause I can go a minute without your light. Oh love, oh love, I gotta tell you a thing about you. Cause I can go a minute without your love. Like a satellite, I'm in orbit all the way around you, and I would fall out into the night. Can go a minute without your love. Oh love, I gotta tell you a thing about you. Cause I can go a minute without your love. Bueno, pues cuánto me alegro que este conjunto del Unión Deportiva Cultural Chantrea, este segundo pase, ahora sí que lo han hecho bien, no han tenido esas faltas tan graves que han tenido en el primer pase. Eso es una de las cosas, que tener otra oportunidad y poder enseñar tu trabajo es que qué importante es. Y ellas han ido ahora felices, están dando botes, les está entregando también la entrenadora Orcha dar su mascarilla. Y bueno, pues en la vida yo creo que, bueno, pues si no te has salido a la primera ya tendrás otra oportunidad, y ahora pues como en la gimnasia, pues ahora lo haces bien y ya está, y te quedas satisfecha porque enseñas el trabajo bien hecho. Bueno, pues ahora tenemos en este otro segundo pase al Club Rítmica Barañain. A ver si también le sale muy bien.
Bueno, pues no sé para qué he hablado, porque pues este equipo del Club Rítmica Barañáin pues lo ha hecho mejor en el primer pase. Ahora han tenido la mala suerte de Seba Ursúa y la entrenadora un poco, bueno, también un poquito ahí de bajón. Es que pues bueno, pues esta es la competición. La competición tiene su parte de emoción. En el primer pase les ha salido muy bien, en el segundo pues ahora no les ha salido tan bien. Se suman las dos notas y esta es un poco la emoción de la competición, ¿no? Como en todos los deportes. Pero bueno, el trabajo de Ursúa Almiñana muy bien hecho, un trabajo que esta entrenadora lleva muchísimos años, lleva gimnastas ahora mismo de primera categoría a nivel nacional y bueno, pues con sus años de experiencia sabe perfectamente lo que conlleva estar compitiendo. Y ahora estas gimnastas tan elegantes del Club Rítmica Galar nos están enseñando su segundo pase. Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Ogni viso guardo non sei tu, ogni voce ascolto non sei tu. Ti troverò, ti seguirò. Io cerco invano di dimenticare il primo amore, non si può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore. T'ho conosciuto ed ora so che sei l'amore, il vero amore, il grande amore. Through these city streets I walk alone. Passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho, su no. Qué contentas se van estas gimnastas del Club Rítmica Galar, qué bien lo han hecho, qué elegantes, muy bien. Un buen trabajo con las entrenadoras en este club, Sandra Pérez y Susana Ursúa. Categoría infantil. Actúa Club Gimnasia Rítmica Tudela. Shadows hanging over, but wait, no, come closer to come and take me away. And I can feel my heart skip every time that I sleep. I wanna run away.
That good old sound is ringing. They don't know what they're missing. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, brother, listen steady. Put down your brick, you ready. It's hot when things get messy. Keep booty shaking, you know your head has no right to say no. Tonight it's ready, set, go. Baby, can you move around the rhythm? Switch hand with into the round. Get us a rock and roll round. Down, down, body, body, coming with a super hottie. Let's go. So hell no. Baby, can you move around the rhythm? Cause you know I'm living in the fast lane. Speed up, it ain't no game. Just turn up all the beams when I come up on the scene. Pues muy bien, estas gimnastas del Club Rítmica de Tudela, qué contentas salen. La verdad que han tenido una buena técnica en el final que han hecho, esa gimnasta que hace esa zancada y bueno, por encima de otra, eso es una colaboración. Categoría infantil, actúa Club Gimnasia Rítmica y el Tafalla. final, como lo han terminado hoy con la música, la verdad que pues muy bien. Y ya tenemos aquí en pista a las 5 gimnastas del Club Rítmica de Tafalla, entrenadas por Estíbaliz Garrit y Ander Olcoz. Qué guapas están todas, qué sonrientes. Mucha suerte. Hey, witch doctor, give us the magic words. All right. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Do 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 do. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, ting tang, walla walla bang bang. Ting tang, walla walla bang bang. Ting tang, walla walla bang bang.
Pues estas son la última actuación del Club Rítmica de Tafalla, que contentas se van, con qué emoción han competido y nada, enhorabuena aquí por el trabajo que han realizado sus entrenadores y como comentaba antes, como en Navarra los clubes que han venido de Tafalla, de Tudela, de todas las partes que se realiza gimnasia de competición en Navarra, pues que es un gustazo estar hoy aquí compitiendo en estos Juegos Deportivos de Navarra. Mucha suerte a estas gimnastas del Club Natación Pamplona en su segundo pase. I'm feeling the loss, and then I feel alive. Ooh, that man is like a flame, and ooh, that man plays me like a game. My only sin is I can win. Ooh, I wanna love that man. Ooh, that man is on my list, and ooh, that man I wanna kiss. My only sin is I can win. Ooh, I wanna love that man. Pues muy bien, estas gimnastas del Club Natación Pamplona. Resaltar, me gusta mucho el color de la malla, como además llevan el mismo color con un coletero en el moño. La verdad que las entrenadoras se esfuerzan mucho por combinar los colores, por que las gimnastas vayan guapas. Pues muy bien, Club Natación Pamplona, muy elegantes. Y ahora tenemos al Club Ademar Maristas en su segundo pase. Mucha suerte.
Pues ahora sí que se van súper contentas estas gimnastas del Club Ademar Maristas, que felices van donde sus entrenadoras. Están pues todas emocionadas porque bueno, pues ahora les ha salido muy bien este pase. Han demostrado todas las horas de entrenamiento y sobre todo han demostrado las ganas que tenían por competir. Categoría infantil. Actúa Mendialdea. Pues así terminan de competir estas gimnastas de Berriozar del Club Mendialdea. Ellas han defendido su ejercicio y bueno, pues la música, no es mi opinión, pero ha sido quizás muy monótona, no ha tenido grandes partes. Yo creo que en un ejercicio se exige que en un ejercicio haya parte lenta, parte rápida, que haya cambios de ritmo, que todo esto enriquece mucho el valor artístico de la composición. Quizás me han parecido un poquito planas, pero a nivel de con la música. Pero bueno, como decía antes, cada escuela tiene su forma de montar y bueno, pues luego la opinión personal de luego la juez también pues valora muchas cosas del tema de la música, del artístico.
Y seguimos con el Club Huarte de Pamplona. Muchísima suerte. Tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow till there's none. When I'm stuck with a day that's gray and lonely, I just stick on my chin and grin and say, oh, the sun will come out tomorrow, so you gotta hang on till tomorrow. Come what may, tomorrow, tomorrow, I'll love you tomorrow. You're always a day away. But I'm stuck with the day that's gray and lonely. I just stick out my chin and grin and say, oh, the sun will come out tomorrow, so you gotta hang on till tomorrow. Come with me, tomorrow, tomorrow, I'll love you tomorrow. You're always that day away. Tomorrow, 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 I'll love you tomorrow. You're Pues estas gimnastas del Club Rítmica Huarte, así terminan de competir, sé el esfuerzo tan grande que hay muchos conjuntos están haciendo. Por ejemplo, una de las gimnastas ha estado confinada y justo ha salido ayer del confinamiento y no ha estado entrenando en estas 2 últimas semanas. Entonces, bueno, pues es también de valorar el esfuerzo y por eso yo le veía a esa niña que estaba dándolo todo, que estaba poniendo caras diciendo, ay, por favor, que no me salga mal. Bueno, pues estamos pasando creo que todos los clubes por confinamientos y así es muy complicado, bueno, pues sacar una ejecución buena, porque si no falta una, falta la otra. Pero bueno, aquí seguimos y pues enhorabuena, Marta, por el trabajo que acaban de hacer tus gimnastas. Ahora estamos con el segundo pase del Club Chantrea, Unión Deportiva Chantrea. Pues muchísima suerte. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. Someday while the light is glowing, I'll be in my castle golden.
just wanna feel this moment. I 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 just wanna feel this moment. Feel this moment. I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. Bueno, pues este es el segundo pase del Club Deportivo Chantrea. Juana me comenta que está formado por 7 niñas, de las cuales 4 de ellas se estrenan en este primer campeonato del nivel 4. Y luego también me comenta que valora mucho Juana, la entrenadora, que en abril se fracturó a Inchane el brazo y jugando en su casa, y bueno, que no podrá participar en ninguno de los 2 campeonatos, que le da mucha pena porque está con la escayola, pero bueno, aquí está con la escayola con sus compañeras. No puede competir, lógicamente, pero bueno, pues agradecemos que, como dice Juana, que esté aquí y que esté disfrutando del campeonato como una más. Son accidentes que pasan y bueno, pues yo creo que las niñas nos enseñan que bueno, pues no pasa nada. Tienes una escayola, pero aquí estás. Feel how the planets become one. It's like a drum to this and rhythm. Hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle, and we all play like we dance. Only today, there's no tomorrow. Leave all behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare. Can you feel it? Lego.
Ay, qué pena, se va esta gimnasta que se le ha salido el aparato, se va con toda disgustada a ver que está Beatriz Arteaga, que es su entrenadora, diciendo que no pasa nada, que no pasa nada. Bueno, pues se ha llevado su disgusto y da rabia realmente que, bueno, pues que falles y sabiendo que, bueno, pues que son cosas que se pueden evitar si estamos atentas o, bueno, este conjunto, me comentaba Beatriz que pues que son muy trabajadoras, que trabajan muy bien en equipo, que el compañerismo entre ellas es maravilloso y lo acaban de demostrar, porque pues ahí está su compañera con el disgusto y todas alrededor animándola. Actúa Club Gimnasia Rítmica Tudela. Bueno, pues ya nos hemos estrenado con la categoría cadete con este club que vienen desde Tudela. La combinación de aparatos también es otra de las complicaciones que tiene ya en esta categoría. Ya acabáis de ver que son una combinación de 2 pares de mazas y 3 aros. Entonces las mazas también es un aparato que conlleva el manejar las 2 mazas, el lanzarlas, recogerlas pues, si se enganchan, engarzadas que se llaman. Bueno, pues es un aparato
pues que hay que tener muy buena técnica para evitar caídas y para manejar con los molinos, con los grupos fundamentales que exige el manejo de las mazas, los molinos, los círculos, los movimientos asimétricos. Entonces, bueno, pues es algo más que se incorpora en esta categoría cadete, que ya conforme las gimnastas, lo que he comentado antes, se van haciendo mayores, bueno, pues hay más dificultad. Qué bonito principio el del Club Rítmica Alaya. Get down low. Get down low. Hey. Pues un ejercicio con muchísima dificultad de este club categoría, de este club Alaya categoría cadete. El destacar, bueno, pues el dinamismo de los pasitos rítmicos, cómo se ha visto todos los manejos de las mazas. Una de las gimnastas, yo cadete, he visto cómo ha luchado después de recoger el aparato, esforzándose un montón, de ahí cómo ha ido a hacer su zancada para que cuente la corporal. Bueno, pues la música muy bien adaptada con los golpes, movimientos del cuerpo. Muy buen ejercicio. Y ahora tenemos al Club Indira en categoría cadete. Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos. Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar. Pa' que me escuche tu mañana. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido. Lo hice por eso, Lo hice por ti. ¿Cómo no? Lo hice por ti. Lo hice por ti, mami. Lo hice por ti. Vamos, vamos. Lo hice por ti. Pa' que me mires. Lo hice por ti. Pa' que me quieras. Lo hice por ti.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas. Bueno, pues con este final ahí tan clavado en la música, termina el Club Indira en esta categoría cadete su primer pase. Yo les he visto un poquito nerviosas, han tenido ahí caídas de la Categoría mano cadete, muy tontas. actúa Unión Deportiva La Cultural música la verdad Chantrea. que ambienta un montón y te da mucha marcha, pero pues esas faltas de ejecución que a veces por despistes o ha puesto mal el aro. Bueno, perdón, que me he ido de conversación. Bueno, pues eso, que en los 2 minutos y medio de ejercicio hay que estar súper atenta para que no se caiga la maza, el aro, cualquier imprevisto así que vaya a suceder, que se solucione. Aquí tenemos a este nuevo conjunto cadete del Club Deportivo Chantrea. Mucha suerte. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna go and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Pues muy bien, el conjunto de la Chantrea de categoría cadete.
este primer pase, ya lo han peleado muy bien. Su entrenadora Vicky Goñi, una de las cosas que nos comenta es que entrenan en el gimnasio de las piscinas de la Chantrea y ese gimnasio tiene vigas, no tiene la altura suficiente, que es fundamental para la práctica de la gimnasia rítmica, para los lanzamientos tanto en intercambios como en colaboraciones, y si no tienes la altura suficiente, pues es mucho más complicado sacar adelante pues las exigencias técnicas que nos marca el código. Entonces el año pasado se podían ir alquiladas estos conjuntos en las esclavas allá en la Chantrea, en ese colegio, pero por la pandemia este año no les han dejado. Entonces, pues aún para valorar mucho más el esfuerzo que están haciendo el Club Deportivo Chantrea. A ver, ahora el Club Rochapea, que compite el primer pase en la categoría cadete. Mucha suerte. Questions you don't wanna know. Learn my lesson way too long ago. Oh yeah, 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 I see what's going on. Oh yeah, 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 oh yeah. Are you ready for it? Get ready now. Are you ready for it? Get ready now, 'cause I'm about to go down. Are you ready for it? Get ready now, 'cause I'm about to go down. La la la, la 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 la. Get ready now, 'cause I'm about to go down. La la la, la la. Get ready now, 'cause I'm about to go down. Bueno, pues de este conjunto de Unión Deportiva Rochapea, yo destacar, he visto como dos partes dentro de los 2 minutos y medio. Al principio estaban pues como muy, no sé, como que tenían un fallo, volvían a fallar, se estaban viendo como abajo y de repente en la segunda mitad del ejercicio han remontado y ya lo han hecho el trabajo como tiene que ser. Bueno, pues después de esta primera rotación de los conjuntos categoría cadete, vamos a ver a Felipe Suso. Es uno de los gimnastas que nos van a representar en el campeonato, en la Copa de España individual por Navarra. Atención a la técnica y a los manejos que tiene Felipe. Un peu d'amour, un brin de miel, je danse, danse, danse.
pues con este ejercicio de exhibición Felipe Suso nos ha demostrado su técnica corporal, sus manejos con la pelota. Es un gimnasta pues con mucha amplitud. A veces, claro, con tanta dificultad ese fallo está, bueno, pues como todo el rato, pues al límite, ¿no? Y bueno, esto es ser gimnasta de primera categoría, competir al máximo nivel. Ahora vemos a Ander. Es un gimnasta súper completo. Estoy intentando hacerme amigo del miedo y reírme a carcajadas cada vez que puedo. Estoy intentando memorizar cada sueño cuando me despierto y caminar sin dudar, porque cada instante de duda es un instante muerto. Estoy intentando pensar más en los que me quieren, reírme de mis fobias. Estoy intentando asumir que el mundo no es justo y que el rencor de otros es lógico y que el amor se marchita si no lo riegas y que la muerte no avisa cuando llega y que quien juega limpio no siempre recibe apoyo. Estoy intentando dedicar más tiempo a mirar las estrellas, a abrazar, a besar y a dar muestras de afecto sin un motivo aparente. Estoy intentando ser más imperfecto. Estoy intentando liberar al payaso que encerré en la mazmorra de la vergüenza hace tiempo ya. A no hacer algo porque lo hagan los demás y a tratarlos como a iguales. Estoy intentando ser más insensato y así amar y entregarme sin medida. Ser feliz, aunque sea a ratos, y darle un sentido a esto que llaman vida. No sé si lo conseguiré, pero créeme, lo estoy intentando. Pues precioso, sinceramente a mí se me pone la carne de gallina. Espero que a vosotros desde casa os haya llegado tanta técnica, tanta emoción. Encima la música, lo que estás diciendo a la vez que Ander está actuando, ¿no? Pues una actuación maravillosa.
Bueno, pues así termina la competición de este conjunto cadete de esta jornada de mañana. Agradecemos el esfuerzo que estas gimnastas están haciendo y cómo se están esforzando por continuar y por entrenar a tope con las dificultades que han tenido. Get down low. Get down low. Hey. Pues muy bien, este segundo pase del Club Rítmica Laya en esta categoría cadete. Destacar que ha dejado muy claro los últimos pasitos rítmicos, que lo que hablábamos, que la música pues es una música muy electro, muy, ¿no? Como Silvia, su entrenadora, Silvia Hualte, ha metido ahí el grupo fundamental que ha sido el movimiento en asimétrico, como la variedad de manejos que ha metido también con el aro. Un buen ejercicio, la verdad que me han gustado mucho. Desmedida por las mujeres, la pasta y los focos. Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar. Pa' que me escuche tu alma. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido. Lo hice por eso, Lo hice por ti. ¿Cómo no? Lo hice por ti. Lo hice por ti, mami. Lo hice por ti. Vamos. Lo hice por ti. Pa' que me mires. Lo hice por ti.
más te quería, se te fueron las ganas. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas. Este es el segundo pase del Club Indira de Burlada. Quiero destacar, y es algo que ahora mismo están súper contentas, algo que dice Lorea, su entrenadora, que llevan desde los 5 años juntas, que tienen una unión entre ellas, pues claro, tantos años juntas, ahora mismo tienen 15 años, y son 10 años juntas compartiendo gimnasia rítmica, compartiendo todas sus cosas. Lorea dice que tienen un feedback con ella, que para que a ella se le cae la baba, que la forma, claro, 10 años con una misma entrenadora, pues la forma de comunicarse, que te cuentan hasta igual sus notas, sus problemas, eso como entrenadora, y tener un apoyo ahí, las gimnastas, pues es algo que, bueno, pues que es muy satisfactorio como entrenadora. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Yeah! Pues así termina el conjunto cadete del Club Unión Deportiva Chantrea. Han hecho un gran esfuerzo estas gimnastas, compitiendo, como he comentado anteriormente, sin las instalaciones
bueno, lo que requiere la gimnasia rítmica, con altura, Categoría con tapiz, cadete. Actúa y Unión eso es Deportiva algo Cultural que, Rochapea. bueno, que muchos clubes que hoy están aquí pues se encuentran en esa situación, ¿no? Que quieren estar atentas, quieren estar entrenando al límite de las posibilidades y entrenando con ganas y bueno, pues no puede ser porque las instalaciones no lo requieren. Pero bueno, se lo valoramos enormemente. Begging down on your knees, don't know who's listening. Got your blinders on. Seeing pain, call for change, but you don't do a thing. Thoughts are all you've got. You're screaming out your lungs, you love the echo ringing in your ears. You do it for the afterglow, 'cause curtains close and then the reckoning's still here. 'Cause all you do is tell me how you Don't ask questions you don't wanna know. Learn my lesson way too long ago. Ooh, yeah, yeah, yeah. I see what's going on. Ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah. Are you ready for it? Ooh, get ready now. Ooh, are you ready for it? Ooh, get ready now. 'Cause I'm about to go down. Are you ready for it? Ooh, let's get ready now. 'Cause I'm about to go down. La la la, la 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 la. Let's get ready now. 'Cause I'm about to go down. La la la, let's get ready now. 'Cause I'm about to go down. Actúa como exhibición de primera categoría Felipe Suso, Club Rítmica Alaya. Estábamos comentando el final del club Rochapea. Bueno, pues que este ejercicio, pues que las gimnastas se les veía que, bueno, que les faltaba ahí estar como disfrutando más, ¿no? Y tenemos aquí a Felipe con las mazas. Es un gimnasta que este último campeonato individual masculino ha subido a primera categoría y se están preparando para el próximo campeonato, que es la Copa de España individual.
Qué buen ejercicio el que acaba de realizar Felipe Suso del Club Rítmica Alaya. Qué virtuosidad, con qué técnica tan pulida ha manejado, con qué altura ha lanzado y cómo ha recogido, con qué seguridad. Muy buen trabajo para Felipe. Enhorabuena. Ahora tenemos a Ander también en exhibición con las mazas. Precioso este ejercicio de Ander Olcoz, un nivelazo el que tenemos aquí en Navarra en individuales masculino. Ander y Felipe, los dos están ahora mismo en primera categoría individual, como sabéis, y bueno, pues Navarra, tener estos dos gimnastas de semejante nivel, pues es todo un orgullo, y que nos representen a nivel nacional más. Así que con esto damos por finalizada la jornada de mañana. A la tarde comenzamos a las 15:30 con la categoría juvenil nivel 4 y con el nivel 3 en todas las categorías. Os deseamos que paséis un buen mediodía y nos vemos, más que nos vemos, vosotros veis a vuestras gimnastas, a vuestras compañeras de club, y aquí seguiremos intentando hacer lo mejor posible para que viváis como si estuvierais en la grada este campeonato. Bueno, pues muchas gracias y hasta luego.